Hola chicas, bienvenidas a un nuevo tutorial en este canal. El día de hoy les voy a enseñar a realizar esta fresa de mostacillas completamente desde cero y paso a paso. Los materiales que vamos a necesitar para realizar esta fresita son hilo nylon de calibre 0.22. Digamos que este calibre le corresponde perfectamente al número de mostacillas que yo estoy usando, que son mostacillas de número 12 en color rojo y verde. Y más o menos calculando la longitud del hilo, ustedes podrían cortar unos 50 centímetros a 1 metro. Listo, vamos a iniciar agregando por un extremo del hilo 4 mostacillas de color rojo. Posteriormente lo que vamos a hacer es que por medio de esa última mostacilla que agregamos vamos a entrelazar el otro extremo del hilo de esta forma. Como pueden ver, ambos hilos atraviesan la misma mostacilla y lo vamos a jalar y lo vamos a ajustar, revisando que los dos hilos queden de la misma longitud de un lado y del otro. Y se nos va a formar esta figura de 4 mostacillas. Lo siguiente que vamos a hacer es que por cualquiera de los dos extremos del hilo vamos a agregar una sola mostacilla de color rojo. Y con el otro extremo del hilo vamos a entrelazar ambos hilos por medio de esa mostacilla. Así como pueden ver en pantalla, nos va a quedar de esta forma. Ahora con uno de los dos hilos vamos a tomar la figura de esta forma y vamos a atravesar el hilo por esta mostacilla, como pueden ver, y atravesamos el otro hilo también por esa misma mostacilla en el sentido contrario. Jalamos y nos quedaría de esta forma. Con el extremo del lado izquierdo del hilo vamos a agregar 4 mostacillas de color rojo. Y en esa cuarta mostacilla que agregamos es por donde vamos a entrelazar el otro extremo del hilo de la siguiente forma. Como pueden ver, esto de entrelazar se va repitiendo a medida de que vamos agregando un nuevo punto. Nos quedaría la figurita de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es que el extremo del lado derecho lo vamos a pasar por la siguiente mostacilla que está visible ahí. Nos quedaría entonces de esta forma el hilo atravesando esas dos mostacillas. Como pueden ver, aquí vamos a repetir el procedimiento, pero esta vez agregamos solo 2 mostacillas más una, la tercera, y es por medio de ella que vamos a entrelazar los dos hilos. Jalamos, ajustamos y aquí se nos formaría este punto. Volvemos a repetir el proceso y con el extremo derecho atravesamos el hilo por la siguiente mostacilla que queda justo en el costado. Y como pueden ver, nos quedaría el hilo atravesando estas dos mostacillas. Ahora del hilo del lado izquierdo vamos a agregar 3 mostacillas de color rojo y por medio de la última mostacilla vamos a entrelazar los dos hilos, jalamos, ajustamos y se forma este punto de aquí. Ahora repetimos el procedimiento, pero esta vez con este último punto vamos a cerrar esta vuelta. Así que nuestro hilo va a atravesar las dos siguientes mostacillas, como pueden ver en pantalla. Del lado izquierdo vamos a agregar solo 2 mostacillas de color rojo y por medio de la última mostacilla que agregamos es que vamos a entrelazar ambos hilos. Jalamos, ajustamos y con esto cerraríamos esta vuelta. Nos quedaría de esta forma. Del lado izquierdo del hilo vamos a agregar 3 mostacillas de color rojo y entrelazamos por medio de la última. Y nos quedaría de esta forma este primer punto de esta vuelta.
Como pueden ver, ya les enseñé los pasos más básicos, así que a partir de ahora vamos a empezar a hablar en un lenguaje más optimizado. Este punto consta de 2 mostacillas de color rojo. Para este siguiente agregamos 3 mostacillas de color rojo. Ahora agregamos 2 mostacillas de color rojo. Otras 2 de color rojo. Dos mostacillas más de color rojo. Ajustamos, jalamos y nos queda de esta manera. 3 de color rojo. Ajustamos. Y para cerrar este último punto de esta vuelta, atravesamos el hilo por medio de esta mostacilla y por medio de esta otra también. Para finalizar vamos a agregar una última mostacilla por cualquiera de los dos extremos del hilo y con el otro extremo vamos a entrelazar de esta forma. Para iniciar la siguiente vuelta, agarramos el hilo del lado izquierdo y le vamos a agregar 3 mostacillas de color rojo. Entrelazamos, ajustamos y tendría que quedarnos de esta forma. Para el siguiente punto de esta vuelta agregamos 2 mostacillas de color rojo, las ajustamos y nos quedan así. Los siguientes puntos hasta nuevo aviso seguirán siendo de 2 mostacillas de color rojo. Y aquí vamos a cerrar esta última vuelta. Atravesamos el hilo por esta mostacilla de aquí, por esta de aquí también. Y por último, para cerrar, agregamos una última mostacilla de color rojo, por medio de la cual vamos a entrelazar ambos hilos, la vamos a ajustar y nos va a quedar de esta manera. Para realizar esta última vuelta, vamos a utilizar las mostacillas de color verde. Empezamos con una mostacilla roja, una verde y otra roja. Continuamos con una verde y una roja. A partir de aquí, los siguientes puntos también constan de una mostacilla verde y otra de color rojo. Así que hasta nuevo aviso, vamos a seguir con este patrón. Cerramos esta vuelta atravesando el hilo por esa mostacilla y también por esta de aquí. Las jalamos, ajustamos y agregamos una última mostacilla de color verde por medio de la cual vamos a entrelazar ambos hilos. La ajustamos y nos quedaría de esta forma. Ahora con nuestro hilo vamos a atravesar por la siguiente mostacilla de color verde y nos va a quedar de esta manera. Con el hilo del lado izquierdo vamos a ingresar 3 mostacillas de color verde. Y por medio de la tercera vamos a entrelazar ambos hilos. Nos quedaría de esta manera. Para el siguiente punto de cierre atravesamos el hilo por medio de las 2 siguientes mostacillas de color verde y
con el otro extremo del lado izquierdo vamos a agregar 2 mostacillas de color verde. Por medio de la segunda que agregamos, vamos a entrelazar, jalamos y ajustamos. Nos quedaría de esta manera y ahora vamos a repetir este mismo paso con los siguientes 2 puntos. Para cerrar esta última vuelta atravesamos el hilo por medio de las 2 siguientes mostacillas de color verde normales, sumada a esta tercera mostacilla que corresponde al primer punto de esta última vuelta. Antes de cerrar por completo y en caso de que quieran convertirlo en dije, se van a conseguir una pepita que quepa dentro de la fresa. Y con esta técnica muy fácil de bisutería, pues vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un arete, el cual lo vamos a colocar dentro del saquito de la fresa, en caso de que queramos hacerlo como un dije. Si no queremos, pues lo vamos a rellenar con algodón. Ahora vamos a agregar una última mostacilla de color verde por medio de la cual vamos a entrelazar los 2 hilos y con esto quedaría cerrada la vuelta. Ahora nos corresponde asegurar y cerrar lo que sería esta última vuelta, por lo que vamos a atravesar el hilo por las siguientes mostacillas que van a ver en pantalla. Cuando hayan pasado el hilo por todas las mostacillas, lo siguiente que vamos a hacer es un nudo. Bueno, de hecho vamos a hacer varios nudos para que no se afloje ni se vaya a reventar. Quedaría de esta forma y cortamos el exceso. Por medio de la puntilla vamos a atravesar entre 2 o 3 mostacillas de color verde dependiendo de la longitud que nosotros queramos. Y ya con las técnicas y pinzas de bisutería pues vamos a hacer este rollito de aquí para colocar el dije que lo haría convertirse en un arete. Con esto finalizaría el tutorial. Comenta si te gustó, déjame un like y suscríbete para más videos.